Hola, ¿qué tal? Feliz sábado, Shalom Shabbat. Espero que estéis bien en vuestras casas al final de esta semana, haciendo la preparación ya para el día de descanso. Me gustaría, en este ratito que vamos a estudiar juntos la Biblia, hablar de un personaje muy conocido, muy famoso en el mundo cristiano, pero a veces poco conocido, y es Jesús. Concretamente, vamos a reflexionar hoy sobre una escena, que es la escena de la crucifixión. Pero antes de nada, vamos a pedirle a Dios que nos ayude, que su Espíritu nos acompañe, para que cualquier cosa que se pueda decir aquí no venga de la propia sabiduría de uno, que no la tiene, sino que sea un mensaje de Dios. Querido Dios, te queremos pedir que tú nos acompañes en este estudio de tu palabra, de tu mensaje, que pueda ser algo que edifique, que aporte, que sume, que no puede haber nada en esto que se diga aquí, que pueda restar, que pueda ser falso. Te damos gracias porque sabemos que tú nos acompañas siempre y porque así va a seguir siendo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, me gustaría repasar la escena de la crucifixión de Cristo. Es una escena que es conocida por todos, en la mayoría de sus detalles. Sabemos que cuando Cristo fue detenido por los judíos recordemos que estaban invadidos por los romanos, y el sector dominante en el pueblo judío pues eran los sacerdotes, que además hacían de poder político. Los romanos les habían otorgado que hicieran ellos a su manera en la mayoría de las cosas, pero para las cosas como las condenas a muerte ellos tenían que pedir permiso. Jesús en ese momento para ellos era un alborotador, era alguien que amenazaba su status quo, alguien que amenazaba esa delicada relación de equilibrio que tenía el pueblo judío con sus invasores, que eran los romanos. Y estos sacerdotes políticos no querían tener problemas porque no querían perder sus privilegios, ¿no? Así que, aun sabiendo que Cristo no había hecho realmente nada, decidieron quitárselo de en medio, pero para ello necesitaban la colaboración romana, necesitaban pedir permiso, ¿no? Así que todos conocemos que detuvieron a Jesús, se lo mandaron a Pilato. Pilato no las tenía todas consigo, Pilato no quería sacárselo de en medio, pero él también era una persona lejos de su país que tenía una relación de equilibrio de poder complicada y que tampoco quería tener a los sacerdotes enfrente porque ellos también tenían bastante poder. Así que lo que hizo de entrada fue dar una buena paliza a Jesús para ver si los otros se conformaban y dejaban de pedir que lo condenasen a muerte. Recordemos que Jesús, antes del momento en que vamos a empezar a leer, ya llevaba una noche y un día desde que había sido arrestado, había sido azotado, había sido maltratado, no había comido, no había bebido, sus fuerzas físicas eran pocas. También tenemos que... me gustaría hacer una reflexión sobre esto. La figura de Jesús, a lo largo de la historia hemos visto que para los seres humanos que se han acercado a esta historia, se ve siempre como dos partes, ¿no? La persona que le cuesta ver a Jesús como un ser humano y no tiene ningún problema con verlo como un ser divino, lo cual le resta mérito a su sacrificio porque dicen, a fin de cuentas es Dios y Dios pues tiene poder, todo lo puede. En la Escritura vemos que Cristo no usó su poder para su propio beneficio. Y las otras personas que ven a Cristo como un profeta más, como un ser humano más, y por esto le quitan divinidad. Esto yo creo que le pasa a todo el mundo. Yo creo que es solo a través de la lectura, la reflexión y la oración que nos podemos acercar más y más a la figura de Cristo, que incluso para los propios cristianos yo creo que es un gran desconocido muchas veces. Vamos a leer en Marcos 15, a partir del versículo 6. Y dice así: En la fiesta Pilato solía soltarles un preso, el que pidieran, y había uno que se llamaba Barrabás, preso con los rebeldes que habían cometido homicidio en la insurrección. Barrabás era un rebelde a los romanos. La multitud se levantó y comenzó a pedir que se les hiciera como se acostumbraba. Entonces Pilato les respondió diciendo: ¿Quieren que les suelte al rey de los judíos? Porque sabía que por envidia lo habían entregado los principales sacerdotes. Pero los principales sacerdotes incitaron a la multitud para que les soltaran más bien a Barrabás.
Así que de nuevo intervino Pilato y les decía: ¿qué pues quieren que haga con el que llaman el Rey de los judíos? Y de nuevo gritaron todos: ¡crucifícalo! Entonces Pilato les dijo: pues qué mal ha hecho. Pero lanzaron gritos aún más fuertes: ¡crucifícalo! Entonces Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, les soltó a Barrabás y entregó a Jesús, después de azotarle para que fuera crucificado. Imaginaros la escena, ¿no? Jesús allí en el medio y una gran cantidad de gente, que por cierto era gente que hacía solo 2 días le gritaban hosanas, le alababan cuando hizo su entrada en Jerusalén, ahora mismo estaban allí gritando en su contra. Él no solo tenía las heridas de los latigazos y de la paliza que le habían dado, sino esa sensación de que todo el mundo se te ha vuelto en contra, que yo creo que es algo que para un ser humano que somos hechos para recibir y necesitamos el cariño y la aprobación y la aceptación de nuestros semejantes, tiene que ser terrible, ¿no? Y sobre todo cuando no has hecho nada, ¿no? Continúo en el 16. Entonces los soldados lo llevaron dentro del atrio, que es el pretorio, y convocaron a toda la compañía. Lo vistieron de púrpura y, habiendo entretejido una corona de espinas, se la pusieron y comenzaron a aclamarle: ¡viva el Rey de los judíos! También le golpeaban la cabeza con una caña, le escupían y, puestos de rodillas, le rendían homenaje. Cuando se hubieron burlado de él, le quitaron el manto púrpura y le pusieron su propia ropa. Entonces lo sacaron para crucificarle. Voy a continuar en el 22. Y lo llevaron al lugar llamado Gólgota, que traducido es lugar de la calavera, y le dieron vino mezclado con mirra, pero él no lo tomó. Esta era una costumbre que se tenía para de alguna manera drogar a los reclusos para que sufrieran menos, era como un acto de compasión. Sin embargo, Jesús no quiso probar este atenuante de dolor, él continuó adelante con su fe en Dios. Y continúa el 24, y lo crucificaron, y repartieron sus vestidos echando suerte sobre ellos, para ver qué se llevaría cada uno. Eran las 9 de la mañana cuando lo crucificaron. El título de su acusación estaba escrito: el Rey de los judíos. Y con él crucificaron a 2 ladrones, uno a su derecha y otro a su izquierda. Y los que pasaban por allí lo insultaban, meneando sus cabezas y diciendo: ¡ay tú que derribas el templo y lo edificas en 3 días! ¡Sálvate a ti mismo y desciende de la cruz! De igual manera, burlándose de él, entre ellos mismos, los principales sacerdotes, junto con los escribas, decían: a otro salvó y a sí mismo no se puede salvar. Que el Cristo, el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos. También los que estaban crucificados con él lo injuriaban. Cuando llegó el mediodía, descendió oscuridad sobre toda la tierra hasta las 3 de la tarde. Y a las 3 de la tarde, Jesús exclamó a gran voz, diciendo: Elí, Elí, lama sabactani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Voy a leer en Juan 19, del 31 al 35, para ver una cosa que sucede después de esto. Dice que era el día de la preparación para la Pascua, y los judíos no querían que los cuerpos de los ajusticiados quedaran en la cruz aquel sábado, porque en él se celebraba una fiesta muy solemne. Por eso pidieron a Pilato que ordenase quebrar las piernas de los crucificados, para que no escaparan, y retirarlos de allí. Fueron los soldados y quebraron las piernas de los 2 que habían sido crucificados con Jesús. Pero cuando se acercaron a Jesús, al comprobar que ya había muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados le abrió el costado con una lanzada, y al punto brotó de él sangre y agua. A veces cuando leemos los evangelios, quizá por la manera de contar las cosas tan acelerada y por quizá la falta de imaginación que tenemos en esta sociedad en la que vivimos, que todo viene sustituido con películas, con videojuegos, con televisión, la imaginación como que se nos ha quedado un poco atrofiada. Quizá nos cuesta un poco meternos y empatizar con esta escena. También es verdad que la escena en los 4 evangelios de la crucifixión no ocupa demasiados sitios, es como muy acelerada, ¿no? Lo que vemos en general de la vida de Cristo, yo lo percibo así, es que lo que sabemos de él nos lo han contado. Jesús, a diferencia de otros profetas o a diferencia de otras personas
notables en la humanidad, pues, por sus hechos, por su bondad, por lo que fuera. No escribió nada sobre sí mismo. Todo nos lo han contado. No sé si a vosotros os pasa, pero ¿alguna vez os habéis preguntado qué estaba pensando Jesús en este momento? ¿Qué es lo que él tenía en su cabeza? ¿Qué estaba pensando en cada uno de estos momentos? Pues hay un diario de Jesús. Hay un diario en el que está escrito lo que él pensaba. Él escribió lo que él estaba pensando en este momento. Yo no sé si vosotros lo sabéis, pero está en la Biblia también. Una vez leí que Jesús descubrió quién era él mismo mientras leía las Escrituras, ¿no? Y con esta nueva perspectiva, un día leyendo los Salmos, me di cuenta que hay muchos salmos que podrían parecer el diario de Jesús en las diferentes escenas de su vida. Así que un día me topé con el Salmo 22 y la verdad es que se me pusieron los pelos de punta. El Salmo 22 lo vamos a leer desde el primer versículo. A ver si os van sonando todas estas escenas. Comienza así. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche no hay para mí descanso. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti esperaron nuestros padres. Esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados. Confiaron en ti y no fueron avergonzados. Pero yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven se burlan de mí. Tuercen la boca y menean la cabeza, diciendo: se encomendó a Jehová, líbrelo él. Sálvelo, puesto que en él se complacía. Pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado, desde que estaba en el regazo de mi madre. A ti fui encomendado desde antes de nacer. Desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios. No te alejes de mí, porque la angustia está cerca, y no hay quien me ayude. Me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán me han cercado. Abrieron contra mí su boca como león rapaz rugiente. He sido derramado como el agua, y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera, derritiéndose dentro de mí. Como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar. Me has puesto en el polvo de la muerte. Perros me han rodeado. Me ha cercado una banda de malignos. Desgarraron mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos. Entre tanto, ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Mas tú, Jehová, no te alejes. Fortaleza mía, apresúrate a socorrerme. Libra de la espada mi alma, del poder del perro mi vida. Sálvame de la boca del león, y líbrame de los cuernos de los toros salvajes. ¿Qué os parece? Es increíble que David, que escribió esto casi 1000 años antes de Cristo, pudiera haberlo escrito. No conozco ninguna escena en la que David se le hayan agujereado sus manos y sus pies. No conozco ninguna escena en la que David pudiera haber sentido algo como para escribir semejante cosa. A mí la verdad es que se me pusieron los pelos de punta, y a raíz de aquí os invito a que leáis los Salmos pensando que fue el propio Jesús quien escribió cada uno, y os prometo que cobrarán un nuevo sentido. Por mi parte, creo que nada más. Espero que esta corta reflexión os haya permitido acercaros un poco más a esta figura, y con este propósito vamos a orar. Querido Dios, te quiero pedir aquí que terminamos, que tú nos sigas acompañando en este sábado que comienza. Te quiero pedir que tú nos sigas dando luz cada vez que leemos la Biblia. Te quiero pedir que nos ayudes a ser un reflejo de tu luz para otras personas. Y te quiero pedir, Señor, que mantengas en nuestras mentes el propósito de conocerte siempre más y conocerte mejor, porque esto es lo que transforma nuestras vidas y lo que hace que tu plan de salvación vaya adelante. Te lo pido todo en el nombre de Jesús. Amén. Pues hasta aquí nada más.
Solo quería una pequeña reflexión. ¿Será acaso el Salmo 23 lo que Jesús pensó nada más levantarse de la tumba? Un beso y buenas tardes. Calvario estaba una cruz, emblema de afrenta y dolor. Y yo amo esa cruz, donde murió mi Jesús, por salvar al más vil pecador. Yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. La cruz de Jesús para mí tiene suma atracción, pues en ella llevo el Cordero de Dios, de mi alma la condenación. Oh, yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. En la cruz de Jesús, su sangre vertió, hermosura contemplo sin par, pues en ella triunfante a la muerte venció, y mi ser puede santificar. Oh, yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Seré siempre fiel a la cruz de Jesús, su oprobio con él llevaré. Y algún día feliz con los santos en luz, para siempre su gloria veré. Yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me